Hola, Radio Hola, Radio Escuchas. Escuchas. Bienvenidos a Traspasando Fronteras, tu podcast preferido de migración, donde cada persona es un libro con una historia diferente. Primero que nada, les vamos a aclarar qué es la migración y cuáles son los puntos importantes de este tema. En primer lugar, ¿qué es migración? Cabe destacar que la migración se puede definir de diferentes maneras. Sin embargo, la definición más aceptable establece que es un cambio de residencia, lo que significa el traslado de un límite geográfico o administrativo convenientemente definido. Ahora, ¿por qué razones es que se da la migración? Bueno, en muchos países se enfrentan a las consecuencias políticas, económicas y sociales de las migraciones en curso debido a las búsquedas de mejores condiciones de vida. Esta es también la razón por la cual muchas personas migran a lo largo de su vida. El país que se ha elegido como el destino para los migrantes se asemeja a un espacio de grandes oportunidades e ingresos, un lugar ideal que en su lugar de origen no existe. Asimismo, ¿en qué medida pueden armonizarse los derechos humanos de los inmigrantes con los de los pobladores de las comunidades marginadas receptoras? En México se establece que se considera nacional a toda persona que viva en el territorio del país. Los ciudadanos disfrutan todos los derechos enumerados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el organismo político que protege a los habitantes. Dentro de los derechos humanos se encuentran la protección de la vida y el mantenimiento de la libertad personal. El derecho a la libertad de expresión, religión y conciencia, así como el acceso a la información, son aspectos importantes de la libertad. La Constitución también incluye protecciones contra la discriminación y contra el arresto y la detención arbitrarios. La esclavización de los seres humanos, la tortura y la detención arbitraria surgen de la trata de personas, lo cual igual protege a los inmigrantes. En este caso, se armonizan los derechos entre los ciudadanos y los extranjeros. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen las potencias económicas receptoras en la pauperización y la falta de oportunidades en los países expulsores? En la actualidad, las migraciones se dan de dos maneras. La primera es que el migrante sea expulsado de su país de origen, y la segunda sea debido a que estos sean expulsados de su país. Cuando una persona migra, suele ir a otro país en busca de poder obtener recursos económicos, tanto para su familia como para ellos. Pero en el caso en el que una potencia acepta a un migrante, ¿es responsabilidad de las potencias económicas el pauperismo de los países expulsores? En casos como Venezuela, no es responsabilidad de las potencias que haya falta de empleos y que el país sea pobre, sino más bien esto se debe a la mala administración de los recursos y al mal gobierno que estos países tienen. En el caso de Venezuela, a la dictadura comunista en la que tienen que vivir sus habitantes. En otras ocasiones, puede que las potencias suelen tener un poco de la culpa de que no haya oportunidades de trabajo en los países menos desarrollados, debido a que las empresas más importantes del mundo tienen sus sedes en los países más desarrollados. Finalmente, para poder complementar una respuesta hacia la pregunta de que si las potencias son responsables en cierta parte de la migración, según el análisis económico de 2004, uno de los hallazgos es que el aumento de la tasa de migración se asocia con el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador y se profundiza con la aplicación del neoliberalismo. También que tanto las asimétricas económicas con Estados Unidos de América no se amortiguen, la migración seguirá creciendo. Ahora, ¿en qué medida pueden garantizarse las condiciones de seguridad de los inmigrantes sin afectar las de los pobladores de las comunidades marginadas receptoras? Según la Organización Mundial de la Salud, los migrantes pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación, violencia y explotación, que suelen afectar directamente su salud física y mental. Además, los migrantes pueden padecer afecciones que en sus nuevos países de residencia no se conocen y entienden bien. Ese problema se ve agravado por la existencia de obstáculos jurídicos y socioeconómicos que, en muchos casos, dificultan el acceso a servicios de salud. Ahora bien, en los casos en que los migrantes sí tienen acceso a tales servicios, cabe la posibilidad de que estos no tengan en cuenta las necesidades, cultura o idioma de los migrantes. De acuerdo a la rama enfocada en migración de la ONU, 4 acciones clave para llevar a cabo y mantener la seguridad de los inmigrantes sin afectar a los pobladores de las comunidades receptoras son: Número 1. Fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil para gestionar de manera integral la migración y responder a las necesidades de las personas migrantes más vulnerables. Número 2. Coordinar esfuerzos entre gobiernos para facilitar la gobernanza en las migraciones, incentivando la participación de autoridades centrales y locales, el desarrollo de redes institucionales, regionales y binacionales, así como la generación de protocolos comunes de abordaje a temáticas especializadas, como es el abordaje de la población migrante infantil. Número 3.
sensibilizar y hacer partícipes a las comunidades de origen, tránsito y destino, para que de esta forma puedan ellas mismas ser las que identifiquen y compartan los riesgos sobre una migración irregular. Hablar de las historias reales, contar desde el arte los riesgos asociados con la migración irregular y motivar la reflexión a partir de espacios de interacción directa son formas de generar un mensaje preventivo e informativo sobre los derechos de los migrantes. Y número 4. Hacer esfuerzos para que los jóvenes puedan conocer los beneficios de la migración y los riesgos de migrar irregularmente, encontrando nuevas estrategias que permitan incluir en la Agenda Nacional de la Juventud el tema migratorio y contrarrestar el enfoque adultocéntrico que puede prevalecer en varios debates sobre la migración. ¿En qué medida podemos cada uno de nosotros contribuir a la visibilización de los invisibles? Compartiendo la historia de estos, haciendo énfasis en el aspecto humano y real, mencionando ventajas o desventajas, riesgos y algunos métodos recurridos para de esta manera concientizar sobre problemáticas diversas y poder poco a poco otorgar más visibilidad a estos grupos. Además, ¿qué relaciones se tejen entre la consolidación del evolucionismo y la migración? La historia del ser humano ha implicado una migración por su evolución misma. Se ha trasladado a diversos continentes por su curiosidad innata y con ello ha entrado a nuevos territorios. Las relaciones entre seres humanos son lo que nos ha llevado a la globalización misma. La migración consiste en el movimiento de uno o más individuos de una población a otra, cuando este movimiento tiene consecuencias reproductivas y o cuando los individuos que ingresan a una nueva población se reproducen con miembros locales de la misma población. Las personas que estaban acostumbradas a climas cálidos tienen distintas costumbres y comportamientos a los que vivían en climas fríos. Por ejemplo, en la conquista española se nos trajo los caballos a México. Actualmente vemos como normales. De caminar pasamos a montar. ¿Cómo se ha facilitado o complicado los procesos migratorios el avance tecnológico? Con el paso del tiempo, las tecnologías han avanzado a tal punto que se puedan llegar a difundir noticias acerca de diferentes temas con solo un clic. Estos temas compartidos suelen tener un gran impacto en la sociedad debido a la gran influencia de las redes sociales en el mundo moderno. Es por este impacto que se ha logrado difundir diferentes casos de migración y el por qué es que se suele dar. De igual manera, la tecnología ha llegado a complicar los casos de migración en algunos países. Tal es el caso de Estados Unidos. Este se vio reflejado en las elecciones presidenciales, cuando el candidato presidencial de esta época quería hacer un muro en la frontera de México y Estados Unidos para poder evitar que ingresaran migrantes a los Estados Unidos. Finalmente, ¿cómo se construye el diálogo interreligioso cuando los migrantes tienen una religión distinta a aquella del país de acogida? Las creencias y prácticas religiosas pueden constituir un importante recurso en el proceso de integración de los migrantes. Sin embargo, la forma y la dirección en que dichos recursos son empleados pueden variar significativamente, incluso entre grupos de inmigrantes procedentes de un mismo país de origen, establecidos en una misma región y que profesaban la misma religión al iniciar la migración. Por esto se deben tomar en cuenta distintos factores psicosociales y progresivamente, por medio de la interacción abierta, llevar a cabo un diálogo interreligioso donde no se plantea una religión o diversas prácticas como superiores, sino como creencias que forman parte de un aspecto característico de cada ser humano y de su forma de desenvolverse de cierta forma con el mundo en el que se le rodea. A continuación, vamos a hablar con un experto del tema. Adelante, Bárbara y Regina. El día de hoy entrevistaremos al licenciado Uriel Caballero, al que agradezco en nombre de mi equipo Traspasando Fronteras el tiempo brindado. La migración es un fenómeno que en los últimos años ha causado un gran revuelo sin duda alguna. Una palabra que escuchamos a diario en noticieros o leemos en redes. Con ello en mente, ¿usted considera que las redes sociales han sido un factor que interviene en la motivación de ir a otros países o no hacerlo? Yo creo que de toda la vida los medios de comunicación han sido un factor de atracción en ciertos grupos de migrantes que viendo películas, viendo series de televisión, ven que hay otra realidad, ven que hay otro estilo de vida y se les antoja, por supuesto, ¿no? No te podría decir de redes sociales porque no tengo una evidencia sobre eso. Pero a mí me parece que las redes sociales funcionan mucho como un mecanismo de comunicación entre el familiar o el amigo que ya está en otro país, con los amigos o con los familiares que están en el país de origen, y en este intercambio de comunicación, de vídeos, de mensajes y tal vez de mostrarles que hay alguna oportunidad de mejorar su nivel de vida, sí sirva como un factor detonante para que la gente decida migrar.
Ok, ¿cree que está en nuestra historia el migrar, como buscar ese lugar mejor? Somos una especie migrante, o sea, desde el gran origen en África, en lo que ahora es Etiopía, el ser humano se movió de un lado a otro, ¿sí? Y no a las velocidades actuales, pero el ser humano es un ser humano migrante, siempre buscando en un origen, pues eran cazadores recolectores, ¿no? Entonces persiguiendo a la presa, persiguiendo el agua, buscando el agua, pues estaban siempre en permanente movimiento. ¿Cuándo deciden asentarse o cuándo se asienta el ser humano? Cuando viene la revolución agrícola. Y con la revolución agrícola empiezan los problemas de la propiedad de la tierra, la propiedad del terreno, este terreno es mío, ahí viene otro grupo que se quiere apropiar y empiezan estos temas de violencia y de crear fronteras y de crear barreras entre un grupo y otro para aprovechar los recursos. Ok. ¿Cree que hay una conciencia hacia los migrantes de empatía? ¿De parte de los mexicanos? Ajá. Ay, desgraciadamente yo creo que no. O sea, hay empatía en el sentido del migrante que pasa. Si pasa, sí, buena suerte y lo ayudan o medio lo ayudan, ¿no? Pero el migrante que quiera quedarse en México, sobre todo si viene de países más pobres que México, más desfavorecidos que México, no creo que sean bien recibidos, porque van a competir en un nicho laboral donde todavía hay muchos mexicanos. O sea, no puedes sustituir campesinos de Chiapas por campesinos de Guatemala, porque los Sí. chiapanecos siguen dedicándose a la agricultura. Entonces ven a los guatemaltecos como competencia. Su rival, ¿no? Y al verlos como competencia no va a haber una empatía entre ellos, ¿no? No, o bueno, a niveles más sofisticados. En los años 90 del siglo pasado, cuando llegaron montones de argentinos, cuando quebró Argentina por enésima ocasión, pues gente muy preparada, muy cualificada, que llegaron a ocupar puestos directivos en empresas internacionales, desplazando a los mexicanos. Y entonces tampoco creas que ahí generaron mucha empatía entre tal, ¿no? Cosa que es contradictoria porque los mexicanos llevan al menos 150 años siendo un pueblo migrante a Estados Unidos y deberían, en todas las familias hay historias de migración Sí. y eso nos debería hacer más sensibles a la problemática. Ok. ¿Usted considera la migración un desafío para las naciones más desarrolladas o un área de oportunidad que los gobiernos no han sabido afrontar? Son ambas, necesitan por su pirámide demográfica, en los países más desarrollados, los más ricos, mira, Corea del Norte, Japón, toda Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, por su estructura demográfica, necesitan migración para cubrir las posiciones de la gente que se está haciendo mayor Sí. y para pagar las pensiones de la gente que se está haciendo mayor, ¿sí? Entonces, por un lado está la necesidad de esa migración. Eh, en segundo lugar, es un reto porque no quieren una migración poco calificada. O sea, en vez de buscar están buscando enfermeras, están buscando ingenieros en computación, están buscando médicos, Sino mano de obra, ¿no? no, Como no, antes. no mano de obra, ¿sí? Entonces, tienen ahí el desafío de diseñar políticas públicas porque también necesitan campesinos que vayan a sembrar la tierra, Ujú. que recojan las cosechas, como también necesitan a la enfermera o al médico, ¿no? Entonces, tienen ese desafío, lo que necesitan son regular los flujos migratorios, Ok. regularlos de tal manera que de manera orgánica vaya llegando una población extranjera que cubra esos huecos demográficos sin que caiga una avalancha de gentes que les crea un problema de no adaptarse a la cultura, no adaptarse a la sociedad. Ok, ¿usted consideraría que es enriquecedor contar las historias de otros para sensibilizarnos? Sí, sí, yo creo que gran parte de la falta de la empatía que tenemos es escuchar la historia de los otros. No estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, una función de los medios de comunicación, cuando te ponen una película de migración muy cruda, de esas que te sacan una lágrima por allí,
es que te crean conciencia de un problema y te ayudan a crear poquito, pero un sentimiento de empatía, ¿sí? Y la empatía no se crea en un soliloquio, se crea escuchando a los otros e intentando comprender los problemas de los otros. Ok, muchísimas gracias, profesora. Eso sería todo. A ti. We're gonna ask you a few questions about migration. So, migration is a phenomenon that in recent years has undoubtedly caused a stir. Word that we hear daily on the news, we read on the articles. With that in mind, have social networks been a factor that intervenes in the motivations to go to other countries for you or not? I'm not sure if it has effect. Of course, it affects everything, but I don't think it was a primary factor for me going somewhere. Okay. Do you consider migration a challenge for the most developed nations, or an area of opportunity where governments can work on to be able to face it? Because lots of countries haven't been able to face migrations like head-on. I think it helps to. I think Mexico is quite friendly in that sense that it's quite easy to migrate. Yeah. It's not so hard to get, accepted, for me at least. Maybe for other countries it's harder to be accepted into the country. I would get a visa quite easily, especially with the uni that I came with. But I think if you have the chance to go to a country and be accepted, that would make it super easy, of course. And then if they speak a common language, like for example for me it's English, I understand English, and if the organizations and places I need to go, if they understand me, that makes it easier, of course. But I feel like I'm in a more privileged position, so I can't even judge it that well because I'm from Germany and Europe, and I feel like people don't make it so hard for Europeans to go to places. Yeah, so I feel like people are already welcoming towards me, and it's not quite fair. Okay, from your perspective, which country do you think has been able to handle topics like migration? I have not been in many countries for like living, but probably Sweden. Sweden is a role model in that area. Apparently they have like statistically they have a lot of problem with it, but actually they don't. Like if you go there, they are quite good at it. It's just that they have a really strong law. I don't know how to say that. Things get more reported there, though, so that's why in statistics it shows more. But in other countries, it's just under the cover, so it's more obvious there. That's why it doesn't show. But they are quite good at integrating and letting people in, and then also living there. It's not perfect, but it could be worse. How has your life changed since living for a few months here? In Mexico? Yeah. It has changed a lot. All my routines have changed. One big change is that I don't feel so free here. It's very sad for me because I love to go for walks, especially at night, and I'm not allowed to do that here. It's changed my life quite a lot, even if it doesn't sound like that. But I'm not so independent anymore. I don't go out as much as I do at home. I'm not as active as I'm at home. I miss being independent. What cultural differences for you have you noticed that are like shocking to you? Or maybe not shocking, but different from what you know in general? Time. Yeah, I had to get used to being later. Usually I'm always too early, and I have to really work on that, especially here. And work ethics, I guess. What are the main challenges that you face with living in another place where you were born? Getting used to how things work, how to get things done or get things. I have to still figure it out.
Okay, well, that's it. Thank you for your time. Thank you. Thank you. I hope this helps you. La situación actual de migración es una cuestión difícil que puede generar muchos problemas, ya sea para los desplazados o los que viven en el país de acogida. No obstante, la dignidad humana debe ser respetada por todos, puesto que es parte de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. En conclusión, debemos ser conscientes de la importancia de brindar ayuda a nuestros hermanos que se encuentran en situación vulnerable en este mundo globalizado. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas aprendido sobre migración y que seas reflexivo sobre sus implicaciones. Hasta Hasta pronto. pronto.